Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es para nosotros los locos del podcast volver nuevamente por aquí, un gustazo enorme. Y bueno, en plena pandemia, con coronavirus, incertidumbre internacional y demás, saludo a mi buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal, Santi? El fin del mundo se acerca, ¿verdad? Don Saúl, ¿cómo estás? Creo que sí, creo que el fin del mundo se acerca. Yo hoy no me ven porque hoy no me peiné adecuadamente para el video, pero además tuve algunos inconvenientes con algunos insectos que visitaron mi casa de manera nocturna y con mucho subterfugio que sigo solucionando hoy. Así que estoy un poco distraído, pero tenía que venir porque tenemos un súper invitado, Fernando Gabriel Gutiérrez. Hace años lo conocemos y hace años sabemos que es un referente en el mundo de las bibliotecas, no solo en Argentina, porque él está en este momento en Argentina. Fer, bienvenido. Gracias, Santiago. Gracias también. Un gusto, Saúl, a los dos por haberme invitado en este espacio y charlar un poco. Así que bueno, acá encantado de estar con ustedes. Buenísimo, bienvenido, Fer. La verdad es que es un gustazo. Y bueno, ahora detrás de bambalinas veíamos un poco hasta aquellos recuerdos de tu paso por México, una máscara por allí. Y bueno, aquellos recuerdos también con nuestro buen amigo, Javier Leiva, Javi Leiva. Javier Leiva, se me va. Es que con esto, es que estoy viendo tu currículum y pierdo toda idea. Vale la pena mencionar también por ahí, saludos a nuestro buen amigo Javier Leiva, que lo tuvimos hace unos días por aquí en el podcast. Y bueno, vale la pena mencionar un poquillo tu currículum. Bibliotecario, formador, docente, capacitador, has colaborado por ahí en la Universidad de Luján, colaboras con la UNED, desarrollador del proyecto Aprender 3C, cofundador y colaborador, máster en redes sociales. Y bueno, como yo te conocí por ahí dando algunos cursos en el IBI, también has tenido ahí una formación en ciencias de la comunicación por parte de la UBA. Y bueno, te encuentras hoy en día en Luján, Argentina. También por ahí has desarrollado una serie de talleres de bibliotecas en el mundo digital e incluso has colaborado con IFLA en su versión de Latinoamérica y el Caribe. Un amplio currículum y bueno, algo platicábamos por allí de virtualidad y de lo que tenemos hoy en día en este mundo y también pues bueno, parte de lo que es tu especialidad, las redes sociales. ¿Cómo ves tú hoy en día este mundo tan loco con la pandemia, las redes sociales y la educación, particularmente en este entorno digital? Sí, el tema de redes sociales, el gran tema es la cuestión de la fake news, de las noticias falsas y la desinformación. Como al principio de la pandemia también se ha instaurado este tema de infodemia, que es una de las cuestiones que los profesionales de información tenemos que tratar. Como tú decías, yo vengo años estudiando, participando en redes sociales, trabajando en forma también de organizaciones, manejando algunas instituciones y bibliotecas. La gente se vuelca y se ha volcado muchísimo en las redes sociales. En un momento fueron resistidas, ahora es un lugar importante donde la gente construye ciudadanía. Y en esta situación se ha visto que la gente se ha volcado mucho más a las redes sociales. Ya es un lugar ya que es natural y nadie la discute. Pero como planteaba al principio, es un lugar donde hay mucha información, hay sobreinformación. Esa es una cuestión también que ahora se está viendo muchísimo, por ejemplo, de las redes sociales más conocidas como Facebook, como puede ser Google, que no es una red social, pero es un servicio digital importante, donde están tratando de volcar información más confiables en los distintos espacios, que es una de las cuestiones, una de las demandas a nivel mundial que están viendo. También hablando de redes sociales, en esta situación de pandemia, hemos observado, por ejemplo, el alto uso de lo que es la mensajería con WhatsApp, donde ahí también es otro lugar que se ha convertido en una red social, aunque no es una red social, y ahí los profesionales de la información tenemos mucho
para trabajar. Pero bueno, las redes sociales son un espacio que ya son, no hay ninguna discusión en eso. Al final parece que nos ha tomado un poco por sorpresa a todos esta situación de la pandemia y tenemos que adaptarnos sí o sí a ese cambio digital. Incluso charlábamos hace un momento sobre cómo la educación ha cambiado y cómo se tiene que adaptar finalmente, ¿no? ¿Tú cómo ves que los profesionales en términos generales, no solamente de la información, se han venido adaptando en este aspecto de la educación particularmente? ¿Tú crees que han sido sorprendidos, que realmente tenemos las capacidades o que aún dista mucho de lo que debiera de ser? Digamos, para mí esta situación nos tomó a todos por sorpresa, a todos, y aquellas instituciones que estaban con desarrollo de competencias más preparados, el salto hacia la virtualidad le ha costado menos. Pero a términos generales yo creo que nos falta un montón todavía por recorrer y ojalá que esto sea un momento para trabajar en el tema de la virtualidad. En el caso de la educación, el uso de plataformas educativas, por ejemplo, no está tan instaurado, pero en América Latina conocemos cuál es el tema de la desigualdad educativa, la desigualdad económica, que eso también se ve reflejado enormemente. Y muchas veces la resistencia no se da por la cuestión tecnológica en sí, sino también por la falta de competencias que tienen los profesionales de la educación. Los estados a veces no acompañan hacia esto, o en lo que hablábamos contigo, Saúl, de las cuestiones de los estados de América Latina que van cambiando de color político y a veces cambian las políticas según cambia el gobierno y no se continúan. Eso también influye muchísimo para que estas situaciones como la que estén pasando ahora cueste principalmente a los sectores más recluidos de la sociedad. Pero el sector docente en general a veces es muy resistente, por lo menos en Argentina, y cuestan los cambios también, y muchas profesiones también. Pero bueno, esta situación nos ha llevado a todos a replantearnos. Pero bueno, hay muchas cuestiones a trabajar. Por ejemplo, está el mito de lo que se suele llamar de nativos digitales, que se cree que los adolescentes, ya, por el solo hecho de la edad, ya saben usar la tecnología adecuadamente, y no es así. O sea, hay montones de cosas para seguir trabajando. Pero es eso, falta trabajar mucho en competencias digitales, informacionales, a todos los profesionales, tanto de la información como de la educación. Pero ya te digo, creo que esta es una oportunidad importante para replantearnos y ver, apuntar hacia este tipo de educación. No sé si para la educación totalmente virtual, porque esto es una situación que va a pasar de un momento a otro, pero sí tener en cuenta que la educación virtual no se va a ir, me parece. Llegó para quedarse, en ¿no? en ese término, Fer y Saúl, hay un fenómeno muy interesante que yo estoy viendo y que digamos, desde mi perspectiva me parece un poco preocupante, y es que estamos viendo cómo a raíz de la cuarentena pues nacen una enorme cantidad de, digamos, ofertas educativas que no necesariamente son de calidad. Digo, hay unas de mucha calidad, sí, pero la mayor parte de ellas son gratuitas. Es decir, estamos viendo un despertar de una cantidad de ofertas, no solamente educativas, sino culturales, que parten de la gratuidad en este contexto. Y tú que eres emprendedor en esta línea de educación virtual a distancia con Aprender 3C, y que has hecho unos cursos de tan altísima calidad, pues sabes que dar educación de calidad exige ciertos recursos, exige tener profesionales formados, exige tener unas buenas plataformas. ¿Qué va a pasar? O sea, va a pasar que lo que yo siento es que la gente va a creer que en adelante toda la educación entonces de calidad tendrá que ser gratuita. ¿Vos crees que es posible un contexto en el que sigamos entregando calidad en educación virtual desde la gratuidad, o habrá que llegar a algún acuerdo de disminución de costos? ¿Qué irá a pasar en ese sentido?
Wow, es una pregunta, la verdad que muy interesante, Santi. En el tema de los costos, digamos, yo planteo la cuestión de la educación abierta, no el concepto de lo pago y gratuito. O sea, lo gratuito, a ver, es una cosa y lo abierto es distinto, porque lo abierto tiene sus costos también. O sea, que uno invierte en un montón de cosas, que uno también busca que es lo que uno construye, ese contenido, pueda contribuir al colectivo general. Y nada, es gratis, nosotros lo sabemos, lo que es mantener un servidor, tener una plataforma de aprendizaje, aunque sea software libre, lleva un costo mínimo, ni que hablar de una plataforma de aprendizaje que exige un montón de cuestiones. En el tema por eso, de costos, sí, la educación virtual tiene un costo y hay que pensarlo, cómo se mantienen esos espacios, y no creo que sea abierto totalmente. Sí, lo que uno puede, por ejemplo, hacer contenidos como hemos hecho con los webinars, ahora están de moda por esta pandemia, los webinars están minados de webinars. Nosotros con Aprender hace tiempo que lo veníamos haciendo, ustedes se acuerdan, ese material lo hacíamos en la red, pero bueno, el tema de la gratuidad también tiene su costo, y en el caso nuestro uno tiene otros trabajos y lo hace también por una filosofía de vida, pero si uno tiene que vivir de eso, creo que esta es una oportunidad para un proyecto de esta envergadura. Pero, como dices tú, Santi, está el tema de la calidad, y el tema de la calidad también uno tiene que estar formado para armar una propuesta de aprendizaje, y no sé si si todas las personas tienen esas competencias, pero bueno, hoy lo que permiten este tipo de tecnologías es que uno pueda construir o armarse un Zoom para hablar de lo que quiera, pero creo que lo que va a imperar son las propuestas de calidad, y las personas formadas van a tener una ventaja competitiva ante los demás. Pero ya te digo, no son gratuitas, aunque está bien, uno las puede utilizar. Después hablamos de la calidad, que ahí ya es lo más. Claro, lo más es otro tema, pero estoy de acuerdo contigo, es decir, hay unos costos, la educación puede ser abierta y por eso también usaba el término gratuito. La educación también puede ser abierta, pero tendría que tener unos costos asociados. Que hay otro fenómeno que estamos viendo también emergente, que me resulta muy interesante, y es de nuevo retomar el papel del Estado en esos derechos básicos entre los que está la educación. Y creo que esa discusión la tendremos que dar, porque vamos a dar una discusión mucho más allá de este contexto, y creo que tiene que ver con el modelo social y económico de nuestras sociedades, y ahí tendremos que hablar de la educación. Tendremos que hablar si la educación de calidad y abierta puede ser financiada por el Estado, que al final, pues finalmente son los impuestos que todos pagamos y son otra cantidad de cosas, pero creo que ese tema hay que conversarlo. Y tú que eres experto en esa línea, pues por eso hice la pregunta, ¿no? Porque incluso en España esa discusión se está dando, Saúl, ¿no? Se está dando la discusión de la educación muy a fondo. Sí, definitivamente, y un poco lo que quisiera un poco que nos contara Fer es cuál es su perspectiva. Finalmente la pandemia está marcando un parteaguas. Hay quienes dicen que esto se terminará y volveremos a la relativa normalidad. Y hay otros que de alguna manera plantean ese cuestionamiento del modelo social, económico y político que tenemos hoy en día. Entonces, ¿realmente volveremos a la relativa normalidad o realmente tendremos un cambio? ¿Tú cómo lo ves, Fer? No, la verdad no tengo claro qué va a pasar, como muchos, y no tengo la varita mágica. Es muy difícil esta situación. Leo un montón de filósofos, comentaristas, sociólogos, me encantan, pero te digo la verdad, no sé cómo lo veo. Está difícil la temática para ver cómo se resuelve esta situación. Lo que sí creo que es de esta situación es cuanto más y mejor es que los gobiernos se pongan de acuerdo en un montón de cuestiones, y que cada uno no se aísle en su situación particular. El tema educativo es difícil también, porque la vuelta va a ser compleja.
Pero bueno, esperemos que esta discusión de la virtualidad y de la educación en línea sean, digamos, cuestiones que los gobiernos no dejen de que sigan pensando, ¿no? Cuando pase. Bueno, los seres humanos tenemos a veces propensión hacia lo conservador y a olvidarnos las cosas, pero bueno, trataremos de seguir adelante con todas estas cosas. Hablabas un poco de las carencias que suele tener Latinoamérica regularmente y bueno, muchos otros países. Tu recomendación en términos de qué hacer en esta situación. Finalmente creo que la creatividad y el tener una perspectiva mucho más holística, que bien me mencionabas en algún momento, vale la pena hablarlo un poco, ¿no? Y cómo ser creativos ante esta situación. Sí. Bueno, ese es el desafío, pensar en la innovación, estar atento a todas las situaciones en las cuales podemos salir entre todos, y la solidaridad creo que es un rol importantísimo, pensar en las personas que más dificultades tienen, como acceso, como competencias, y bueno, eso nunca dejarlo de lado, que ese es un desafío muy grande. Finalmente tenemos un entorno de incertidumbre en el futuro y bueno, tú como experto en redes sociales, ¿qué le recomendarías a los profesionales de la información para poder llevar a cabo esos servicios e incluso para quienes están planteando ya la vuelta a la relativa normalidad o la desescalada después de este confinamiento? ¿Qué recomendarías? Bueno, en cuanto a las redes sociales, es el lugar donde tienen que estar, ya no hay ninguna discusión, pero principalmente pensar en las comunidades a las que asisten, ahí es el tema, y también no estar por estar, pensar en estrategias, escuchar a la comunidad por dónde va, es muy importante. También el tema de pensar en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, que esos son para llegar directamente. Y la actitud de colaboración, de juntarse en red con otros colegas, creo que es importante. Creo que por ahí va. Hay muchos recursos en línea también para aprender, y bueno, la cuestión es o sea, es un aprendizaje permanente. La filosofía del beta permanente, creo que a los que digamos, estuvimos trabajando y seguimos con la filosofía de la web, aquella web 2.0, la seguimos a flor de piel, o sea, siempre proyectar, tratar de pensar que, porque las cosas van cambiando permanentemente, y esta situación nos exige cambiar y salir de nuestra zona de confort, o sea, no conformarnos, ese va a ser el desafío. Es curioso cómo comenzamos a hablar un poco de la web 2.0 y ya parece que fue hace muchos años, que ya somos casi abuelitos pero han venido surgiendo nuevas redes sociales como TikTok. ¿Qué tal ha sido tu experiencia por ahí? Sí, todavía no me animo mucho a publicar en TikTok, pero estoy más observando, principalmente porque es una red social para púberes y adolescentes tempranos, que ahora en esta situación de pandemia ha crecido un montón, hay muchos contenidos de personas adultas que se están metiendo allí, más en TikTok es una red social para diversión, para pasarla bien, para distenderse. Que tiene también, como todas las aplicaciones de redes sociales, algunas críticas por el tema de la seguridad, que ellos están trabajando mucho por la seguridad de los datos también, la gente de TikTok. Pero ustedes saben que a mí me gusta experimentar y meterme en distintas redes sociales. El tema es que por ahí no siempre... Ay. Hola. Sí, te escuchamos. Es muy probable que se haya caído Fer, Saúl, porque pues tenemos en estos momentos dificultades técnicas en todo el mundo por la sobresaturación. Ha crecido más o menos un 35% el consumo de Internet, pero que irónicamente se ha reducido el consumo energético. Es decir, parece que la industria consumía mucha más energía y las oficinas que lo que consumimos en casa. O sea, estamos de alguna manera ahorrándole costos al medio ambiente. ¿Sí? Es una cosa bastante interesante. Y también decían ahí, y a eso viene lo del tema de la educación, decían que la discusión que se da, que parecía exclusiva de Latinoamérica respecto a docentes y alumnos que no estaban preparados para la educación virtual y los obligamos a educarse con esta modalidad, pues están en este momento preguntándose.
Ahí está, ahí volví. Don Fer, ¿cómo Te vas? tenemos de No, vuelta. estábamos. Perdón, Aquí un estás, ¿no? problema de conectividad. ¿Se me escucha? Sí, Perfectamente. Hola, perfecto. hola. Estábamos, Ah, estábamos precisamente hablando mientras estabas de los problemas que tenemos en internet por estos días, pero adelante. bien. No, les seguía comentando sobre TikTok, esta red social que, mm, digamos, lo interesante me pasó también con lo que es Snapchat, que son redes sociales que por ahí no van a tener éxito, pero introducen algún tipo de, genera en este ecosistema de las redes alguna influencia. Por ejemplo, todo lo que es Snapchat, lo que son las stories o las historias, bueno, aparecieron con Snapchat y después la tomaron. Todas las redes sociales tienen historias o estados en sus aplicaciones, por eso también me gusta seguir la aparición de otras redes para ver cómo van cambiando y modificándose. Ustedes se acuerdan lo que era Facebook en algún momento, cuando Twitter empieza a ser exitoso. Facebook también toma cosas de Twitter y las redes van tomándose uno a otro. YouTube también tiene muchas cuestiones de red social cada vez más para seguir usuarios y esas cosas. Así que las redes sociales se van copiando unas a otras, por eso hay que estar atentos en este mundo porque los lenguajes van cambiando. Ahora la gran estrella de las redes es hace tiempo es Instagram. Bueno, estamos en Instagram todos, las instituciones están en Instagram también de alguna manera u otra, pero bueno, la verdad que es fascinante el mundo de las redes porque hoy todas las personas estamos, como decíamos hoy, estamos ahí, las organizaciones también, que bueno, tratan de adaptar sus lenguajes. Al final las redes sociales para bien y para mal, y con ello me refiero a que también durante este tiempo de confinamiento pues han circulado bastantes bulos o bastantes fake news por allí, que hay que saber leer, me da la impresión, ¿no? Hay que tener un poco de alfabetización informacional o informativa para poder detectar esas noticias falsas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Fer? Sí, eso es clave. Es clave. Lo que me ha llamado la atención es que, haciendo una observación, muchas bibliotecas en esta situación, en sus espacios digitales, virtuales, han difundido más sobre cuestiones de lectura y no tanto sobre estas cuestiones. ¿Será porque, me hago una pregunta, no sé, digo, reflexionando, será que nos cuesta también asumir otros roles más allá de la cuestión de la lectura a los bibliotecarios y a las instituciones bibliotecarias? Creo que ese es un rol clave de nosotros como profesionales de información, el tema de la fake news, de la desinformación, brindarle a la población herramientas para tratar de detectarlas, no solamente del mundo de las bibliotecas, obviamente, pero creo que es importante actuar en ese sentido. En todos los países de América Latina debe haber un montón de informaciones, de viralización de contenidos que ha pasado y que sigue pasando, y quizás en este momento están pasando. Y lo importante es, la verdad que yo me he vuelto con el tiempo un descreído, digamos, descreo de todo lo que pasa en las redes, porque incluso en los WhatsApp, los audios también, llegó un momento que yo creo que un audio ya totalmente lo descarto, en realidad. Por eso es dificilísimo. Sí, creo que hay que confiar mucho en las fuentes fiables como son la OMS, los ministerios de los gobiernos de salud, que bueno, tenemos que cada vez más aferrarnos a los sitios oficiales. Y todo lo que circula por los canales informales, como puede ser por WhatsApp, hay que tenerlo con pinzas, con pinzas. Y los medios de comunicación también desinforman con muchas situaciones. He visto canales acá en Argentina que han tomado también campañas o ponen en una mesa de debate a especialistas que por ahí no tienen la expertise para hablar. O sea que los medios de comunicación también son responsables de la desinformación y los fake news. No todos, pero gran parte también. Entonces lo importante es desarrollar una visión crítica ante los mensajes mediáticos, no solamente de las redes. Así que bueno, ese es el desafío para la ciudadanía, no solamente para el bibliotecario.
Cada vez es más Fer, y en ese complejo sentido, identificarlo. Sí, sí, en ese adelante. sentido, Fer, hay una currículo que creó UNESCO, que recuerdo que algunos participamos de las discusiones hace ya 15 años, o sea, en 2005 se hicieron esas discusiones, luego eso se publicó alrededor de 2007, un currículo de alfabetización mediática e informacional para docentes, en el que ya pues se hablaba de estos temas, se decía la importancia de enseñar en educación básica sobre lectura crítica. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo sientes tú que estamos en ese sentido? ¿Sí le estamos enseñando a los alumnos, a nuestros aprendices de alfabetización informacional y mediática desde esa perspectiva que tú mencionas de la lectura crítica? ¿O realmente nos falta mucho? Porque yo siento, y tú sabes, o bien saben ustedes que yo soy muy optimista, pero yo siento que en este momento en eso estamos en ceros. O sea, en Latinoamérica y en el mundo entero no hemos detectado la forma correcta de hacer llegar el mensaje de la alfabetización mediática e informacional. No sé qué piensas tú. Sí, estoy en eso, pienso, Santi, lo que decís vos también, estoy de acuerdo, nos falta un montón todavía para trabajar. Por ahí no estudié los sistemas educativos y cómo se bajó toda esa currícula a los distintos sistemas educativos, no me animo a hacer una visión global. Puedo hablar de lo particular, sí, eso sí, yo soy profesor de secundaria y en las materias en las que doy clases de comunicación, trabajamos el tema de noticias falsas, fake news, desinformación, pero sí, no veo una bajada de línea de los ministerios o el ministerio en el cual, del país en el que yo vivo. Quizás también es una oportunidad para proponer desde las asociaciones bibliotecarias una propuesta para las políticas educativas también para que se trate este tema, porque también aclaro, no es solamente de los bibliotecarios, pero sí estoy de acuerdo con que es una cuestión que de las escuelas, de los sistemas educativos, no se trabaja sobre las competencias, no se trabaja quizás como se debiera, por ahí no tengo todos los datos, como decía recién, y bueno, para armar una currícula en competencias digitales e informacionales, que ahí entraría el tema de la evaluación de las fuentes de información, como tú dices, Santiago, que también se han elaborado directrices, pero no, por lo menos no lo he visto trabajar en los sistemas educativos fuertemente esta cuestión. Muy bien. Yo lo único que he visto avances, Fer, es de pronto en que hay una tendencia, ya no se puede decir emergente, ya está posicionada en muchos países del mundo, de estos colectivos que chequean noticias, es decir, lo que se llama fact-checking o chequeo de noticias, o chequeo de hechos en una traducción literal, que hay unos muy interesantes en España y en Estados Unidos. En España hay uno que se llama Malditos, creo yo, malditas.es, que es un colectivo ciudadano que se dedica a eso, ¿no? En Argentina hay algo parecido a esto, en Colombia tenemos Colombia Check, pero digamos es muy poco usado, y no sé en Argentina cómo están. En Argentina hay un sitio que se llama chequeado.com, que no es un movimiento ciudadano, pero sí digamos, una especie de sitio que también hacen todas estas cuestiones. Son periodistas que se dedican a trabajar el tema. Chequeado.com en Argentina tiene bastante aceptación, pero también en lo que he observado es que a veces se cuestionan muchos de estos movimientos porque se los cuestionan desde el punto de vista político, es decir, quiénes son los movimientos políticos que están atrás en los fact-checking. O sea que hay una especie de... Porque se habla de la neutralidad de los fact-checking, pero sabemos que las personas tenemos nuestros puntos de vista. Claro. Entonces, lo bueno de los fact-checking, lo interesante es, los más serios son los que muestran y ponen arriba del tapete cuál es su visión que tienen sobre Total. el mundo. Digamos, porque una cosa es, si yo tengo una tendencia de izquierda, voy a darle más importancia o sea, voy a chequear más sobre lo que confirme mi sesgo político que no el otro. Eso Claro, total. y esas son las críticas que se le hacen a estos sitios que tú mencionas, pero eso también sería una buena oportunidad para que haya
más de estos sitios. Me gustaría que haya un sitio de fact-checking bibliotecario, que eso todavía no Eso, vi. Sería muy correcto, bueno. eso es exactamente como mi pregunta iba en ese sentido, porque fíjate Claro, que hace muchos años le propusimos a una facultad de periodismo muy importante en Colombia, pues tener una clase de documentación en su currículo, es decir, dictada por bibliotecarios precisamente para reducir el riesgo que corren muchos periodistas hoy de publicar noticias falsas o manipuladoras intencionalmente. Pero no hemos logrado conectar al periodismo con las ciencias de la documentación y de la bibliotecología. O sea, creo que estamos desconectados. sí, Es otra sí, cosa sí, muy sí. grave. Eh, Eso yo me lo replanteo. Es cierto, lo que pasa es que el tema del fact-checking está muy asociado al mundo del periodismo principalmente, al mundo comunicativo. Y hay mucha... ¿Por qué? Principalmente por la política, se lo asocia más para la cuestión política. Y esta situación de pandemia está planteando la cuestión porque acá hay más información científica que está circulando y la cual hay mucha desinformación con eso. No solamente... Y el periodismo no está acostumbrado a manejarse con información científica y son los bibliotecarios que sí, en el caso de las bibliotecas universitarias o especializadas, trabajamos más con ese tipo de información y podemos hacer para mí una mejor cobertura en ese caso. Hay periodistas muy buenos de periodismo científico, pero yo creo que los bibliotecarios estamos mucho más capacitados para eso. Pero bueno, está interesante el tema planteándose. Lo que pasa es que los bibliotecarios también, los que están trabajando en el ámbito científico, están desbordados porque están asistiendo a los investigadores para también con el manejo de las bases de datos con el tema de las investigaciones del COVID-19, que esa es otra tarea bibliotecaria muy importante también, la de asistir curando datos para ellos, para los grupos de investigación, que esa es otra de las tareas que por ahí no son tan científicas, que bueno, la curaduría de datos también es muy importante la labor bibliotecaria en eso. Pero bueno, ahí estaría uno, bibliotecarios ciudadanos, en pos de las noticias falsas. Creo que ese es otro proyecto en el cual esperemos que salga alguno. De acuerdo, de acuerdo. Sí, incluso aquí tocamos hasta lo que viene manejando nuestro buen amigo Fernando Ariel, que son temas de ciencia ciudadana, ¿no? Que de alguna manera también la misma ciudadanía se inmiscuya y pueda también colaborar de alguna manera para tratar de eliminar este tipo de información nociva y negativa de alguna manera, ¿no? Les mencionaba que cada vez es más complicado el identificar fuentes confiables, porque incluso hay un ejemplo muy claro que recién circula por México, un diario de circulación local, por ahí publicó incluso imágenes falsas, lo cual es más difícil aún detectar una fuente totalmente confiable, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, los bibliotecarios tienen esa capacidad, los vemos poco en ese sentido, ¿no? Y por el otro lado, bueno, has tocado un punto interesante, querido Fer, que es el de las asociaciones bibliotecarias. Sé que tú estás muy de cerca con los amigos de APGRA y que estabas incluso colaborando por allí en su reunión anual. ¿Cómo ves esta posición que deben de tomar las asociaciones bibliotecarias y de profesionales en este momento de crisis sanitaria y de pandemia? Sí, es un momento de oportunidad para todos, como decía, y las asociaciones bibliotecarias para posicionarse a distintos temas. Por ejemplo, acá en Argentina, la Asociación de Bibliotecarios presentó una solicitud para que, digamos, el Estado revea en este tiempo el tema de la excepción de la ley de derecho de autor para bibliotecas. Y no solamente para esta cuarentena, sino para tenerlo para después, porque esta cuestión del libre uso o el uso justo, el uso educativo no está contemplado en la ley argentina y ese es un problema, por ejemplo, para ofrecerle a una persona que tenga acceso a un material digitalizado, está en contra de la ley ahora en Argentina. Así que esa es una buena posición que tomó acá la Federación de Bibliotecarios en Argentina. Pero bueno, también es importante lo que va a pasar en el después con la situación de los trabajadores bibliotecarios. Hay que también
hacerlos respetar, principalmente porque son situaciones delicadas y bueno, ahí vamos a estar apoyando y estamos también a la expectativa, como todos, de ver cuáles son las medidas, los protocolos que se van a desarrollar para la vuelta, siempre priorizando la salud de todos, no solamente en el caso de la biblioteca, también de los usuarios. Eso es importante, que los bibliotecarios cuenten con el material adecuado para trabajar, los barbijos, el material de desinfección. O sea, va a ser un tema muy complejo para la biblioteca, ya como un lugar de reunión, no sé si se va a poder usar una biblioteca otra vez como antes. El tema de la distancia social también que se va a imponer y todo lo que nos va a costar a los latinos, que somos sociedades de contacto, de cercanía. Va a ser muy duro volver al día a día social. Nosotros estamos siempre, nos tocamos, somos una sociedad no tanto como las anglosajonas, que tienen sus distancias, pero bueno, los latinos nos va a costar muchísimo eso a nivel personal y a nivel social. Y bueno, ahí vamos a tener que jugar un papel importante todos, pensar que es para el bien de todos, no solamente para un sector. Tocas dos temas bien interesantes. Uno de ellos es el tema del derecho de autor, e incluso cómo muchas bibliotecas hoy en día tratan de llevar la hora del cuento o de acercar de alguna manera fragmentos de literatura hacia la gente que se encuentra en confinamiento. Es un tema difícil y particularmente que depende también de la legislación local de cada uno de los países. Tus recomendaciones en este sentido, cómo afrontar ese tema del derecho de autor y cómo ponernos al día como bibliotecarios para poder llevar a cabo nuestro trabajo, compartir la información, pero de una forma legal, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo abrego por la información que circula en formato libre, en formato abierto. Eso creo que tenemos que hacer hincapié en eso. Los que tienen derecho de autor, en esta situación es complicado hablar también. A mí me cuesta porque a veces creo que hay un bien común, que si hay gente que necesita acceder a un material, lo tiene que tener. Y creo que la ley acá entra en una situación complicada. Más nosotros que trabajamos en instituciones y tenemos que estar en un marco legal, no podemos ir en contra de la ley. Pero bueno, en esta situación es muy difícil de dar recomendaciones porque hay bibliotecas que leen libros, los escanean, algunos hacen fotografías y las ponen en los Instagram, que tampoco podría ser de fragmentos. Alguna parte sí, pero no el texto completo. Y creo que es hora de revalorizar eso y que ojalá que después no sea un viva la pepa, digamos, que cualquiera haga lo que quiera. No por una situación de defensa de la ley en sí, sino también tener en cuenta los derechos de todos. Creo que ahí nos faltaría a los bibliotecarios también tener formación y tener en cuenta cuáles son los derechos de uno y de otros. Pero bueno, es difícil todo, porque también conozco gente que ha digitalizado información, la comparte sin ningún problema y no está bien hacerlo así. O sea, hay que tener conciencia de lo que uno comparte y los derechos de esa documentación. Bueno, es una de las tareas de los bibliotecarios conocer hasta dónde. Lo que pasa es que en el mundo digital hay una creencia como que todo vale y puedo compartir lo que quiera y ya está, lo subo. Y bueno, el riesgo, una cosa yo siempre lo digo, una cosa a nivel personal y bueno, cada uno asuma su riesgo, pero cuando uno está trabajando es distinto porque como profesional uno trabaja para la institución y para la sociedad en sí también. Pero bueno, a mí no me gusta proponer la cosa ilegal. Hay posturas, distintas posturas en la profesión. Pero bueno, ahí hay un debate fuerte también. No creo que haya un blanco y negro. Pero bueno. Bueno, tampoco diremos que tú nos has recomendado que hagan la copia ilegal. Sí que valdría la pena por ahí retomar dos temas, particularmente en términos de derechos de autor, que sería el acceso abierto y el tipo de licenciamiento abierto, ¿no? Licencias Creative Commons, que pudiera ser una buena opción y el reafirmar de alguna manera cómo se ha venido desarrollando
el tema del Open Access, ¿no? Sí, el Open Access, por ejemplo, en Argentina se está ampliando muchísimo en lo que es la educación superior, porque hay una ley de repositorios a nivel nacional. Cada vez más universidades tienen sus repositorios y son políticas. No es fácil el tema del acceso abierto en la comunicación científica, pero es una cuestión que está metiéndose. Y ahí el Estado argentino sí se está apoyando muchísimo, porque el anterior gobierno también dejó que se siguiera en esa línea. Pero bueno, sí, el acceso abierto a la comunicación científica cada vez tiene mayor fuerza. Ahora con esto del COVID-19 queda muy en evidencia que los gobiernos tienen que apoyar eso, no solamente con el COVID, sino con cualquier otro tipo de investigación. Así que creo que va a haber un debate interesantísimo para la comunicación científica de acá para adelante. Por ejemplo, lo que son los datos abiertos de todas lo que son las secuenciaciones genéticas del COVID, son muy importantes ahora, y la información se está compartiendo cada vez más con esta filosofía, porque o sea, los gobiernos están enloquecidos, y es buenísimo para la búsqueda de la vacuna para esta enfermedad. Eso sería, si no es en abierto, es muy difícil acceder a eso. Sin duda. Y de aquí también vale la pena rescatar un poco esa relación de valía que pudiera tener un profesional de la información, y hablar de que pues finalmente un profesional de la información es una inversión y no un gasto, ¿no? Finalmente es que va a ofrecernos un retorno de inversión, y que es algo que también las entidades gubernamentales, las universidades y diferentes instituciones deberían de tomar en cuenta en este futuro que se acerca con la desescalada del confinamiento, y que hemos visto casos incluso de profesionales de la información que han sido despedidos en bibliotecas en diferentes países. Entonces, creo que este conocimiento y este bagaje que tiene un profesional de la información asegura de buena manera el que un profesional sea una inversión y no un gasto. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. O sea, el profesional de información, al contrario, produce mejoras en la sociedad, en las comunidades. Mi idea es que haya más profesionales de la información, y que también está en responsabilidad nuestra de ofrecernos y tratar de generar esto, lo que estuvimos planteando en toda la charla, posibilidades en otros trabajos que no sea estar en una biblioteca en sí. Todo lo digital tiene una posibilidad enorme, y por eso digo, no quedarnos solamente con la biblioteca física o con la lectura, sino ir más allá y proponer otro tipo de perfiles profesionales que podemos ser capaces. Eso va también incide mucho en la formación de bibliotecarios y también en la actitud del profesional hoy en día. Todo lo que es digital, ahí hay una posibilidad enorme, sea la comunicación científica o lo que sea el uso de plataformas de enseñanza o plataformas virtuales de aprendizaje. Pero bueno, si la formación no va hacia ahí, vamos a tener muchas dificultades también, porque si seguimos formando bibliotecarios hacia la línea tradicional, se nos va a hacer más difícil. Por eso digo que somos importantes, pero yo soy autocrítico también, digo, si no, bueno, ¿cómo estamos formando a los bibliotecarios? ¿Cómo generamos esas necesidades de otras competencias? Pero bueno, ese es el desafío. Totalmente. Bueno, Santi, ¿qué más preguntas tenemos para Fer? Pues con Fer hay mucho de lo que hablar, pero yo creo que para no abusar de su tiempo y del tiempo de nuestros oyentes, pues toca hasta aquí. Yo no sé si Fer quiera dejar alguna recomendación por estos días, precisamente como para los bibliotecarios y el uso de las redes sociales o la educación virtual, lo que nos quieras dejar como un tip final, y nos despedimos. Sí, yo creo que es importante tratar de incluir al otro, la cuestión de la empatía, de estar presente. Creo que eso es importante para nosotros en todas las situaciones, a los profesionales de información. No descuidar a nuestras comunidades, y también tratar de proponer cosas nuevas, novedosas,
también es interesante. Como decía hoy, la red, todo lo que es Internet nos ofrece múltiples posibilidades que ni siquiera tenemos idea, y bueno, hay que animarse. Pero bueno, aquellas personas que están en paro y que están buscando trabajo, creo que es una oportunidad también la red para unirse, juntarse, hay mucho material. El futuro es difícil, pero bueno, yo no pierdo las esperanzas en que todo puede mejorar de alguna manera, pero va a depender de las ganas y la voluntad que le pongamos, de alguna manera, pero bueno, que va a ser? Hay que arremangarse y a trabajar. Finalmente todas las crisis representan una oportunidad y bueno, creo que esta es una de ellas. Bueno, eso es. Muchas gracias, Fer. Sin duda alguna, bastante interesante la charla y muchos temas para tocar durante esta pequeña edición de Hipotecarios Podcast. Y bueno, con esto podemos ir, creo que cerrando. Santi, por ahí, ¿algún enemigo que conozcas? No, creo que no tengo enemigos, no sabe uno que tenga enemigos secretos, ¿cierto? Pero en todo caso, lo que sí les recomendamos, como siempre, a nuestros oyentes es que si no les gusta el podcast, recomiéndeselo a su peor enemigo, o si les gusta, pues recomiéndeselo a sus amigos. Para eso estamos, para seguirnos escuchando, y déjenos los comentarios, suscríbanse a través de las plataformas, pueden decirlo, ok Google, suscríbete a IFT Podcast, y él automáticamente se suscribe a este podcast. Con Alexa no sé cómo funciona, con Siri debe ser parecido, en donde sea estamos, ¿verdad? Por supuesto, también por ahí en Spotify nos pueden encontrar. Y bueno, muchísimas gracias a todos, un gusto tenerlos por aquí. Síganos en redes sociales, @infotecarios. Fer, ¿por dónde te pueden seguir? A mí me pueden seguir por @FGGutierrez, en Facebook Fernando Gabriel Gutiérrez, en Instagram @FGGutierrez, y no sé, pues me googlean y me van a encontrar Fernando Gabriel Gutiérrez, y ahí voy a estar seguro en los primeros resultados. Buenísimo, pues gracias y hasta la siguiente, amigos. Listo, gracias a todos, chicos. Chao, Nos chao. vemos. Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.